Bueno, una vez más estamos aquí para esta ocasión repasar la clase que dimos el pasado domingo, o el domingo antes pasado. Es un repaso breve de 10 preguntas que ustedes recibieron para fijar estos conocimientos que tanto necesitamos. El tema que estamos estudiando, todos conocemos, es la distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe que hace el movimiento mesiánico. Y la clase que estudiamos fue la condición humana, tratando de demostrar o dar respuesta a esta pregunta: ¿puede el ser humano guardar la ley como Dios lo exige? Respondimos que no, sin ninguna demostración, porque la demostración de esta respuesta que no la vamos a estar dando en las clases sucesivas, tanto en esta como en las anteriores. Para demostrar este no, pues hemos preparado 3 temas: la naturaleza del pecado, el fracaso de Israel y lo que dice la Biblia. Estos son los 3 temas con los cuales vamos a demostrar que el hombre, el ser humano, no está en condiciones de obedecer la ley de Dios como Dios le exige que recuerden cómo es, de manera absoluta, completa y perfecta. Estamos en este tema, la naturaleza del pecado. Estas fueron las respuestas que recibí de los hermanos. Los primeros a responder fueron la familia Abreu, que en este caso son Eduardo y Maite. Eso respondieron esta vez el viernes en la tarde. El viernes en la tarde ya tenía la respuesta de ellos. Después Ariel y Avi, viernes en la noche. Después Sara. Más tarde Avalis, Lisette, Yanelis y Rosario, y Remigio y Jen. Estamos felices y alegres porque los hermanos están entusiasmados en responder las preguntas y en participar de las clases. ¿No? Quisiera, ¿vienen bolígrafos para que me ayuden aquí en algo? No, ayúdame aquí, ve marcándome ahí a quien me va tocando la pregunta. Bueno, la primera pregunta dice: ¿qué dice Génesis 3, 7 y 22? Lo cual nos demuestra que el diablo tuvo un éxito completo en la tentación: seréis como Dios. Había 2 tentaciones allí: seréis como Dios y no moriréis. En la otra no tuvo ningún éxito porque Dios lo impidió, impidiéndoles a ellos tomar del árbol de la vida. Pero en esta sí el diablo tuvo un éxito completo. Hay ciertas expresiones en esos 2 textos, 7 y 22 de Génesis 3, que nos demuestran este éxito que tuvo Satanás en la tentación. Le toca esta pregunta a Eduardo el primero, ¿no? ¿No está Eduardo? Bueno, pues entonces se la pasamos a Maite, que es la que sigue. Fueron abiertos los ojos de ambos. Ajá, ¿qué más? El hombre es como uno de nosotros, ¿Está bien? sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué fue eso? Lo dice en esos textos, que cuando ellos cometieron el pecado de tomar de aquella fruta, fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Qué le había dicho el diablo? Serán abiertos nuestros ojos. O sea que el diablo tuvo éxito en eso, porque así le dijo: serán abiertos nuestros ojos. Y el texto dice que fueron abiertos sus ojos, quiere decir que entonces lograron lo que el diablo había dicho, ¿no? Lo otro es que el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién dijo eso? Seréis como dioses, le dijo el diablo. El diablo dijo: seréis como dioses. Y Dios dice ahora. Y Dios dice: el hombre es como uno de nosotros. O sea que en eso tuvo éxito también. Y saber y conoceréis el bien y el mal, fue la tentación. Y dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Estos textos nos demuestran que realmente el diablo tuvo éxito en esa tentación. Este primer pecado en el Edén tiene consecuencias para toda la humanidad. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo para toda la humanidad este primer pecado en el Edén? Ariel. Dice que la consecuencia es nacer en una naturaleza de pecado y de rebeldía contra Dios. ¿Está bien, Ariel? Correcto.
Esa fue la consecuencia. Ahora, combinamos estudio de la Biblia con ciertas concepciones que tiene la psicología, y entonces pues vimos cómo Sigmund Freud explica la constitución de la psique, que es el alma, en tres partes: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Quisimos combinar esa teoría de Freud con el estudio bíblico. Vimos tres, claro, no estudiamos aquí todo lo que explica Freud sobre no era necesario eso, sino tratamos de demostrar evidencia, demostrar con evidencia que la teoría de Freud tiene razón. Y vimos tres evidencias sobre la existencia del consciente. Marque las evidencias que estudiamos sobre la existencia del consciente, de esas que están ahí. ¿Le toca? Avi. El sueño, el desmayo o la anestesia o la ¿Está bien? Sí, depende absolutamente de los órganos materiales. ¿Está bien? sí. Puede atender a una sola cosa a la vez. Lo vamos a dar acá otra vez, pero ustedes recordarán que esas tres evidencias nos demostraron que el estado consciente es real, existe, y especialmente hicimos énfasis en el segundo, que depende absolutamente de los órganos materiales. Recuerda que dijimos, una persona ciega y sorda, no tiene tacto, no tiene gusto, no tiene olfato, no tiene conciencia. O sea, el consciente son los cinco sentidos, son las cinco ventanas que nuestro mundo interior, el alma, tiene abiertas en nuestro exterior. Si esos cinco sentidos, si esas cinco ventanas están cerradas, no hay consciente. Porque el estado consciente es la actividad de esas cinco ventanas, que son cinco órganos materiales. Entonces, ese análisis nos lleva a la conclusión de que entonces el estado consciente existe, separado de los demás. Porque el hecho de que una persona no tenga un estado consciente, porque esté durmiendo, porque esté desmayado, porque esté anestesiado, no quiere decir que no tiene alma, que no tiene psique, sí la tiene, lo que tiene anulado el estado consciente. Vamos a las dos evidencias sobre la existencia del subconsciente. Márcale aquí las evidencias del subconsciente. ¿De quién es la pregunta? La de Sara. De Sara. ¿Cuál es esa, Sara? La memoria y los recuerdos. ¿Está bien? La memoria y los recuerdos. O sea, hay debajo del consciente, que es el estado en el que estamos, lo que nos proporcionan los cinco sentidos, otro nivel de conocimiento, otro nivel de psíquico o del alma, que el consciente puede acceder a él. Cuando preguntamos, ¿cuál es tu edad? ¿De qué color es tu carro? ¿Dónde tú naciste? Si un alumno va a responder un examen, ¿de dónde saca las preguntas? Bueno, el nivel que hay por debajo del consciente saca una a una las respuestas a su consciente para responderlas, pero esas tantas preguntas o respuestas están en su nivel subconsciente. ¿Bien? Vamos entonces a las tres evidencias que mostramos del inconsciente. O sea, el nivel más profundo y mayor, ustedes recordarán que lo representamos aquí con una pirámide, de la psique o el alma, el nivel inconsciente. Vamos a las tres evidencias. ¿Cuáles son las tres evidencias? ¿Jenny? ¿Quién le toca? Avalis. La pregunta 3. Por la pregunta 5. Esa ya la hicieron, ¿no? No, la pregunta Ese es del 5. inconsciente. La del inconsciente, ¿es la teléfono o la 5? La 5. Ah, pues yo porque Porque son tres evidencias. Ah, Ya que las tres evidencias. Ya las tres evidencias, tocar un instrumento musical, ¿está bien? la mecanografía y hablar idioma y vocabulario. O sea, hay una actividad que es inconsciente. Es una actividad donde el consciente no toma parte. Sin embargo, son habilidades intelectuales aprendidas que nos demuestran que hay un conocimiento profundo. La mecanografía. A ver, ¿quién me explica la mecanografía? ¿Por qué la mecanografía la usamos como una demostración de que el inconsciente existe? Porque para mover los dedos con esa rapidez que
no lo hace el Sin consciente. mirar el teclado también. Una habilidad. Ah, eso aprendió. Mediante una serie de ejercicios se fue grabando en una esfera profunda de nuestra psique, se fue grabando qué tecla tengo que tocar con este dedo. Ahora, cuando ya eso se aprendió y ya se grabó, hay una combinación a la hora de escribir entre ese inconsciente que tiene grabada esa información y el consciente que está oyendo un dictado de un jefe, mirando un papel para copiar, y los dedos están moviendo por encima del teclado sin un estado consciente, de manera inconsciente, pero guiado por un aprendizaje previo. De igual manera, hablar. Decíamos en la clase que el tercita ahora está aprendiendo a grabar en su psique el vocabulario. Después vamos a hablar cuántas cosas estamos hablando aquí ahora. No estamos buscando las palabras, como buscó el alumno la respuesta en el subconsciente. El uso del vocabulario es una interacción entre el consciente que está expresando una idea y el inconsciente que tiene el vocabulario para usar las palabras. El inconsciente está vomitando hacia arriba todo. Está lanzando hacia arriba. O sea que hay un nivel profundo de la psique donde están las habilidades intelectuales aprendidas y otras tantas cosas más que tienen una interacción constante con nuestro estado consciente, que son estas 5 ventanas. ¿Entendieron esa idea, verdad? Sí. Estoy explicando un poquito porque ahí está José Andrés y algún otro que no estuvo, a él también que no estuvo en la clase. Ahora bien, hicimos una aplicación bíblica a la teoría de Sigmund Freud. Esa teoría de Sigmund Freud la aplicamos entonces a la Biblia. Y dijimos, usamos Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. La pregunta es, ¿qué aplicación hicimos del inconsciente en Marcos 7, 20 al 23? Escriba la respuesta. ¿Quién le toca? A mí. Alicia, ¿qué va a ser la respuesta que escribí? Todo lo malo sale de dentro del hombre. Ajá. De dentro del corazón salen las malas cosas, salen de dentro. ¿Está bien eso? ¿Eh? Bueno, la respuesta real es esta. Aplicamos al inconsciente las frases, sale del hombre. ¿Ves? Ese es el inconsciente, sale del hombre. De dentro del corazón de los hombres salen, es el inconsciente. Y salen de dentro inconsciente. O sea, nosotros aplicamos esta frase cuando Cristo dice que salen de adentro. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué parte de esa parte de adentro del hombre es donde salen todas estas maldades? ¿Ves? El instinto que te lleva. Ah. Claro, aquí explicábamos que Sigmund Freud no era creyente. Y entonces él sí dice en su teoría, ya aparte de la bíblica, en su teoría, Sigmund Freud dice que el inconsciente es como una bestia amarrada. Él lo dice así, pero él atribuye ese estado profundo del hombre, donde están todas las pasiones y los instintos malvados, la guerra, todas estas cosas. Él dice que salen de ahí, lo atribuye a la herencia de la selva, porque Sigmund Freud es incrédulo y cree que el hombre es el resultado de la evolución y que precisamente el estado ese en que el hombre era animal lo trae grabado en su psique, en su alma, cuando se desarrolla. Pero nosotros como creyentes decimos, bueno, Sigmund Freud aquí no tiene razón, porque ese estado bestial del hombre, del inconsciente, es la naturaleza del pecado que no la heredó de la selva, la heredó del Edén, cuando fue tentado por el diablo. Pero Freud coincide en esto, que el inconsciente, hay unas explicaciones en que dicen que el inconsciente también es como un sótano en una casa, donde una persona heredó la casa, pero que la persona que le regaló la casa como herencia le puso como condición de que dentro del sótano había una cantidad de fieras que él tenía que cuidar. Pero cuando el hombre recibe una visita,
a la casa, las fieras empiezan a rugir y a gruñir, a pelear, y entonces hace ruido con los pies para que no se oiga el aullar de las fieras bajo el sótano. Y entonces dice que ese es el inconsciente. Que nosotros tratamos siempre de aparentar, de hacer ver una conducta correcta, buena delante de los demás, pero que lo que tenemos por dentro es un sótano lleno de fieras. Esas son las explicaciones que dan los que creen, soy mismo y los que creen soy. Y nosotros coincidimos en creer que realmente eso es así. Tenemos dentro, porque lo dijo Cristo, vamos a estamos diciendo nosotros, porque de dentro, de lo profundo del hombre, están los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, todas estas cosas son las que contaminan al hombre por fuera, pero están dentro, estamos bien de la muchísima gente a la hora de auto-justificarse en sus maldades le echa la culpa al diablo. El diablo usa eso. El diablo tienta a la persona, pero eso es, y a otras personas, pero eso está bien. Es como dice el texto que Ariel citó en el día, ¿no? El que diga que es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, es una realidad lo que dice Floyd, a la hora de aplicarlo a lo que dice la Biblia. Tenemos dentro el inconsciente lleno de malas cosas. Ahora, ahí están, ¿ves? Malos pensamientos. Esta fue la imagen que presentaba del inconsciente. El rojo es el consciente, con las 5 ventanas abiertas. El verde es el subconsciente, donde están las memorias, los recuerdos. Y el inconsciente, pues, aplicando el texto bíblico, pusimos malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos y todos esos pecados que están en el texto de Marcos y en el de Gálatas, que también lo mencionan. Ahora bien, el Espíritu Santo trae amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso dice lo que estamos estudiando, la gran equivocación que tienen los mesiánicos cuando sustituyen la obra del Espíritu por la capacidad del hombre para hacer. No creo que tiene eso, no hay capacidad para hacer. La pregunta dice, ¿en qué consiste la obra de santificación del Espíritu? ¿A quién le toca a él? Yaneli. ¿Qué escribiste, Yaneli? Yo lo que escribí fue en lo que consiste la obra de la santificación del Espíritu, en que nos llena de los frutos del Espíritu. Porque todo eso son los frutos del Espíritu. No sé qué más. ¿Qué más? A ver, ¿qué más pusiste tú? Yo puse la obra de que todas esas obras malas de la carne que hay en nosotros, el proceso de la santificación, lo que hace es que anula y crucifica todas esas obras malas en nosotros a través de esa obra del Espíritu Santo en ese proceso de santificación. Que siguen ahí. Siguen ahí. Esas obras no se van del inconsciente, eso está en lo profundo del ser humano y eso sigue ahí. Ahora, lo que dice Ariel es esto que pusimos aquí. Nuestra naturaleza de pecado está llena de maldad y de corrupción. Solo puede vencerla, crucificarla, el Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Eso está ahí. La única manera en que eso es amarrado, la única manera en que esas fieras de espíritu en el sótano son encadenadas y no pueden salir, es por la obra del Espíritu Santo. Que Él encadena, que Él crucifica, que Él ata todas esas maldades y en su lugar esa obra pone el fruto. Es una experiencia vivida por muchos de nosotros. Bueno, eso es una experiencia. Cuando te descuidas nada más un poquitico, todas esas cosas salen de ti. Empiezan a Cuando estás bien con Dios, en buena relación con Dios, tú ni te acuerdas de eso. Eso está anulado en ti. Es una experiencia. Pero cuando tú te descuidas de la oración, de buscar a Dios, de tener una comunicación con Él, y la carne comienza a regocijarse, comienza a salir todo eso mal. Viene, sube para arriba para consciente, a mortificarte y a rápido. Eso es una realidad espiritual en la experiencia de cada creyente. Mientras más consagrado, mientras más comunión con el Espíritu, más anulada está la carne, más anulado está el pecado, más encadenado, crucificado dentro de nosotros. Mientras si nos alejamos de esa comunión, si nos descuidamos un poco en esa relación con Cristo, eso se empieza a revolver y empieza a salir. Eso es una experiencia que han tenido todos los cristianos.
vida. Alta y baja, en la vida consagrada eso pasa. ¿Cómo se da la santificación? ¿Te toca? ¿No sabe? La primera. ¿La primera? Sí. ¿Es así? Sí. Si nosotros dejamos obrar plenamente al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo tenemos que darle entrada, tenemos que tener, es como decía acá un predicador que me gustaba mucho su sermón, Gerardo de Ávila, que él decía que el Espíritu Santo no se le podía dejar y sentarlo en la sala, sino decirle, entra en el cuarto, mete en la cocina, recoge todos los rellenos que tengo, penetra en mi vida hasta lo último y regístrame todo y cámbiame todo. Esa es la única manera en que el Espíritu Santo puede atar todas esas cosas malvadas y llevarnos a una vida de obediencia a Dios. Pero él es el que lo hace. La pregunta 9. ¿Cuándo ocurre la santificación? Alejandro. Jenny. ¿Está bien? Sí. Cuando vivimos, y fíjense que yo siempre hago énfasis en esto, diariamente, no es etapas. La vida en estado de gracia no es una etapita, no es un momento, no es en una necesidad. Vivir bajo un estado de gracia, que vivir así, bajo el perdón de Jesucristo diariamente, y la obra del Espíritu Santo tiene que ser diaria. Cuando lo tenemos, esa comunidad la tenemos diaria, y la gracia de Dios diariamente nos cubre, nuestra vida espiritual es estable. Cuando hacemos así, va a su revista, porque mañana estamos mal, es precisamente que ese estado de gracia no lo vivimos diariamente. Nos va acumulando los pecados imperdonables y la falta de arrepentimiento, llega la falta de arrepentimiento, y entonces nuestra vida espiritual es un vaivén. Por eso consideramos muy peligrosa la distorsión del movimiento mesiánico. ¿Qué es lo que hace el movimiento mesiánico? Tacha el proceso de la santificación, ignora esto, no se predica esto en el movimiento mesiánico, la santificación del Espíritu Santo, la obra que esta que estamos hablando del Espíritu Santo no se predica, lo que se predica es que el hombre tiene que ser obediente, pero basado en su capacidad de ser obediente. ¿Qué capacidad tiene? Si tiene en el inconsciente todas estas cosas, si tenemos esto en el inconsciente y no predicamos y no enseñamos y no nos preocupamos porque el Espíritu Santo transforma nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser obedientes? Vamos camino al fracaso, al total y absoluto fracaso. La última pregunta: ¿para qué nos incapacita nuestra naturaleza de pecado? Remín. La del medio. ¿Eh? La del medio. Para ser guardadores de la ley tal y como Dios necesita. Eso que tenemos en el inconsciente, nuestra naturaleza de pecado, totalmente nos incapacita para ser obedientes como Dios le exige. Obedientes más o menos, y obediente a los aspectos exteriores de la ley, fácil, no tiene problema. Con toda esa carga que tenemos en el inconsciente lo podemos hacer. Ahora, ser obedientes como Dios lo exige, que es absolutamente obediente, completamente obedientes, el inconsciente cargado como está, nos incapacita por eso. Solo la obra del Espíritu Santo, transformando nuestro ser interior, nos permite ser obedientes a Dios. Por mucho que nos impongamos, por mucho que los padres nos pongan reglas, por muchas prohibiciones que nos pongan, no estamos en la capacidad de obedecer. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. No estamos naturalmente en la capacidad de obedecer a Dios como Dios lo pide. Solamente la obra del Espíritu Santo. El único que nos puede cambiar, transformar, de adentro hacia afuera. Es como Cristo le dijo: Fariseo, limpia lo de adentro del vaso, del plato. Si se limpia lo de adentro, si se limpia, cuando Cristo dice de adentro, mire, ¿cuántas veces Cristo dirá de adentro? Cuando Cristo dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, ¿a qué se está refiriendo según Freud?
al inconsciente cargado ese que tenemos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, que entonces todo de afuera será limpio. Entonces el consciente con los 5 sentidos está limpio, porque lo de adentro está limpio. No brota la corrupción, la pudrición que hay adentro no brota, arriba está limpio. Está limpio. Que el Señor reciba la bendición. Amén. Bien. Bien. Hay poder, Poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. La profesora Ani, que les quiero ¿Cómo agradecerte, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo? Perdona mis pecados, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que tú a cada uno nos des una bendición especial, lo ya nos has dado por tu gracia, que podamos llevar hacia nuestros hogares, en nuestras vidas, a través de todos los días que siguen en esta semana y en nuestras vidas, que podamos, Dios mío, todos estos conocimientos, para ponerlos en práctica y poder, Dios mío, cuidarnos, librarnos de pecar y ser vigilantes, Dios mío, de nuestras propias vidas, para poderte agradar a ti por encima de todas las cosas. De todo te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te ruego que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.